Bueno, pues ya ha pasado un mes desde que estalló la guerra entre la coalición de Estados Unidos e Israel e Irán. Y la verdad es que en medio de toda esta escalada militar hay una pregunta que lo define todo. ¿Por qué la diplomacia dice una cosa y la realidad en el terreno nos enseña justo lo contrario? Vamos a ver qué está pasando aquí. Mirad, esta frase, que viene de informes de inteligencia, es que lo clava. Es la clave para entender todo este lío. Lo que se dice en las mesas de negociación y lo que está ocurriendo de verdad en el campo de batalla son dos mundos completamente distintos, como la noche y el día. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esta dualidad. Porque es que por un lado, lo que vemos son conversaciones diplomáticas, plazos que se alargan, declaraciones llenas de optimismo, pero por el otro lado, lo que hay es una guerra total que está escalando a una velocidad de vértigo. A ver, para entender de verdad lo que está en juego, no nos podemos quedar solo con los titulares o las declaraciones oficiales. Hay que mirar muy de cerca las acciones militares. Y como vamos a ver, estas acciones hablan mucho más claro que cualquier palabra. Venga, empecemos por el frente diplomático. Por esa parte donde las palabras y las negociaciones intentan, o al menos eso parece, controlar un poco la narrativa y echar el freno. Y ojo, que la Casa Blanca ya ha movido ficha. Ha pospuesto su amenaza más gorda. ¿Y cuál es la justificación oficial? Pues que se está avanzando las negociaciones. Esto en teoría debería ser una buena señal, ¿no? Como un respiro, una oportunidad para la paz. Pero, claro, en cuanto rascas un poco la superficie, te das cuenta de que hay un bloqueo total. Estados Unidos presenta una propuesta, Irán dice que eso son fake news y la tira a la basura. Y encima contraataca con unas demandas que sabe perfectamente que son inaceptables. Vamos, que piden el control total del estrecho de Hormuz. Es, a todas luces, un diálogo de sordos. Y en medio de todo este caos, de este bloqueo, va el presidente Trump y suelta que las conversaciones van muy bien. Una frase claro para calmar un poco los mercados y la opinión pública. Ahora, contrastemos este optimismo con la cruda realidad militar. Venga, dejemos las palabras y vayamos a los hechos. Porque aquí es donde esa realidad cinética de la que hablábamos al principio choca de frente con toda la retórica. Y ya os aviso, el golpe es brutal. Aquí está el primer dato que desmonta todo ese optimismo oficial. 12. No estamos hablando de un ataque de un grupo intermediario, no. Irán ha atacado directamente con misiles una base con tropas estadounidenses. El coste humano para Estados Unidos ya es muy real. Y mientras, fijaos en esto, porque es un cambio estratégico clave. Israel ha declarado oficialmente que va a aplicar el modelo Gaza. ¿Qué significa? Que no se trata de una incursión temporal, no. Su objetivo es crear una zona de seguridad permanente dentro del Líbano. Están básicamente redibujando la frontera. Y aquí se ve clarísimo cómo lo están aplicando. El objetivo es llegar hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros. La táctica es destruir infraestructuras clave para aislar la zona. La cosa ha llegado a tal punto que las agencias de noticias internacionales ya no lo llaman ofensiva, lo llaman invasión. Es una ocupación en toda regla. Claro, la respuesta de Irán no se ha hecho esperar y ha sido contundente. Misiles balísticos contra la base Príncipe Sultán en Arabia Saudí, donde hay tropas estadounidenses. Esto no es solo una represalia, es una demostración de fuerza, un mensaje muy claro. Podemos y vamos a golpear vuestros intereses directamente. La escalada es total. Y como es lógico, todas estas tensiones, las diplomáticas y las militares, acaban convergiendo en un único punto, el más vulnerable de la economía mundial, el estrecho de Hormuz. Y aquí es donde las consecuencias se vuelven globales y, devastadoras. Fijaos qué contradicción. Irán promete que sus aliados como China y Rusia pueden pasar sin problemas. ¿Y la realidad? Pues que dos buques portacontenedores gigantes de una empresa estatal china llegan, ven el panorama y dan media vuelta. Es una señal inequívoca de que las garantías de Teherán no valen nada. El riesgo es demasiado alto para todos. Y aquí está el porqué. Irán ha montado un sistema de extorsión. Básicamente está pidiendo $2 millones como peaje para dejar pasar a los barcos. Esto hace que la navegación comercial sea inviable. En la práctica es un bloqueo en toda regla. Con todo esto, los mercados financieros están, como se suele decir, como un pollo sin cabeza. Reaccionan a un tuit sobre la prórroga del ultimátum y el precio del petróleo baja. Pero en cuanto se dan cuenta de la realidad de que los barcos no están pasando, ¡pum!, el precio se dispara. Hay una desconexión total entre el mercado de papel y la dura realidad del suministro físico. Pero bueno, más allá de la diplomacia, de la economía y de los mercados, está el coste que de verdad importa, el innegable y trágico, el coste humano y la destrucción. Y esto no se puede negociar ni maquillar con declaraciones.
Las cifras es que son sobrecogedoras. La invasión del sur del Líbano ya ha provocado 1 millón de desplazados, y dentro de Irán los bombardeos han forzado a más de 3 millones de personas a abandonar sus casas. Estamos hablando de una crisis humanitaria de proporciones catastróficas. Esta tabla resume la tragedia en datos fríos, y la verdad pone los pelos de punta. La diferencia en bajas militares es enorme, salta a la vista. Pero fijaos en el número de víctimas civiles en todos los bandos, y sobre todo en la destrucción de infraestructuras. Más de 80.000 objetivos dañados en Irán es la imagen de la devastación en apenas 30 días. Y por si todo esto fuera poco, además de la guerra que vemos, se está librando otra en la sombra, una que no siempre llega a los titulares. La suplantación masiva de GPS en el Golfo, el apagón casi total de Internet en Irán para controlar la información y los ciberataques constantes es una dimensión del conflicto que es crítica y a menudo invisible. Y así volvemos al principio, al reloj diplomático. La disonancia entre las palabras y los hechos es total. La diplomacia parece un espejismo mientras la maquinaria de guerra avanza sin ningún tipo de freno. La pregunta que queda en el aire y con la que cerramos este análisis es inevitable y francamente aterradora.